con las funciones de string. Entonces, ¿cuál sería la función? Tengo esta fecha, pero en formato string. Entonces, ¿qué necesito? Necesito los primeros 4 caracteres de la izquierda. Necesito los 2 últimos de la derecha. Y necesito los 2 caracteres que están en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir de las 6. ¿Listo? Así lo voy a hacer. Entonces, voy a decir int fecha. Aquí está right, por aquí debe estar left y por el otro lado debe estar su string. Entonces empiezo con left. ¿Qué necesito? ¿Y el número de caracteres? Claro, necesito de la fecha, extraiga los primeros 4. Concaténelo con un substring porque va a sacarlos de la mitad, ¿cierto? Entonces substring de la fecha, empezando en donde, en el 6, y me saque ¿cuántos? 2. Y finalmente el right, ¿cierto? Por la derecha de la fecha 2. ¿Listo? Ahí calculé el primer campo, int id fecha. Esa es la ventaja de no tener un ID común y corriente, una clave subrogada común y corriente, que no tengo que ir a buscarlo, sino que de una vez con el dato que viene, yo a partir de una transformación sencilla obtengo el ID que le corresponde. ¿Sí? Seguidamente vamos a empezar entonces a buscar el alumno. Para eso vamos a utilizar el componente lookup. Conectamos el flujo. Otro registro con una fecha parecida. Es que esa expresión aplica para todas las fechas que tengan ese formato. Sí, va a quedar repetida. Recuerden que el hecho, ese dato es del hecho. Ese es un hecho. Yair asistió el 1 de septiembre a la clase de BI en el aula 401 para el periodo 2. Ese es el hecho. Y ese hecho, Nelson vino también ese día. Usted también vino ese día. Entonces la misma fecha es para todos. ¿Sí? No, ojo. Ese es el dato. Que es una clave, la clave subrogada es en la dimensión. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a configurar el lookup. El lookup tiene entonces, paso a explicar esta primera pantalla. Tiene 3 pedazos: caché mode, tipo de conexión y qué hacer cuando no coinciden. Si estamos haciendo una búsqueda, uno puede o encontrar o no encontrar. Entonces, este componente o este cajón de acá, lo que me sirve es decir qué hacer cuando no encuentra. Entonces, ahí por ejemplo, por defecto aparece falle. Es decir, que él está suponiendo que siempre tengo que encontrar algo. O si no, va a fallar. O sea, si hay alguno que no encuentre, entonces falla. O ignórelo. Simplemente si no lo encuentra, haga de cuenta que no pasó nada y siga. O redireccione las filas a una salida de error, o redireccione las filas a una salida de no coincidentes. Lo normal es trabajar con los no coincidentes, es decir, coger esos que no encontró y hacer alguna otra búsqueda u otra forma con ellos. Para hoy, para el ejercicio, no nos interesa, ¿cierto? Lo vamos a trabajar con redirigir a las no encontradas y ya. Ahora bien, tipo de conexión, OLDB o caché. OLDB quiere decir que va a ir a buscar los datos en una base de datos OLDB. Y caché es que los va a ir a buscar en un contenedor especial que no es una base de datos, sino que es una caché creada con anterioridad. Una memoria creada con anterioridad. Es decir, por allá en un paso anterior alguien hizo la consulta y guardó eso en una caché. Entonces ese sería el tipo de conexión de caché. Y el modo de caché
es cómo él va a almacenar los datos que va a ir trabajando. Aquí es donde se equivocan la gran mayoría que utilizan este componente. ¿Por qué? Porque este componente, cuando son poquitos datos, funciona muy bien. Pero si yo estoy buscando una dimensión muy grande, de muchos datos, ya no funciona tan bien. Porque esto es una búsqueda uno a uno, así como yo lo hice allá ahorita. Yo tengo que ir a buscar este carnet allá, lo encuentro, listo, devuélvalo. Vaya y coja el siguiente registro, ¡tum! ¿Cierto? Entonces imagínense en eso haciéndolo cuando estoy cargando 1 millón, 2 millones, 10 millones, 100 millones de registros. Sí, eso se vuelve muy peligroso, pues muy lento. Entonces, a este modo de caché es decirle cómo lo va a hacer. Si todo lo va a guardar en caché, es lo que quiere decir el full. Si solamente lo va haciendo por pedacitos, ¿sí? O si no utiliza caché. Si estoy utilizando poquitos datos, full caché está perfecto. Pero si estoy utilizando muchos datos, hay que utilizar no caché. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar full caché. Conexión. ¿A dónde nos vamos a conectar? ¿A dónde va a ir a buscar el dato del alumno? ¿A dónde? A DIN estudiante, ¿cierto? A la dimensión. Listo. Si no estuviera en una tabla, sino que tuviera que hacer un select, también lo podría hacer, ¿cierto? Normalmente siempre están en dimensiones. Ahora bien, aquí está el meollo del asunto. Aquí le voy a decir qué necesito, cuál es el dato que necesito y cómo lo voy a buscar. Es decir, cruzando qué campos o con qué campos hago el join. Entonces, ¿cuál necesitamos? El estudiante ID, que es la clave subrogada. Eso es lo que necesitamos y por eso lo chuleamos. Pero, ¿cómo vamos a obtener ese ID? A través del carnet. Resulta que cuando trato de decirle, vea, busque por el carnet, me está diciendo, los tipos de datos no coinciden. ¿Por qué? Volvimos también al principio. En el principio le dijimos solamente que tal cual lo leyera, como él les quisiera leer, que era string. Pero si ustedes se fijan en el script que yo les puse, este es nvarchar. El carnet, perdón, es entero. Y algunos otros son nvarchar. Entonces ahí vamos a tener que hacer esas conversiones. Entonces, para poder hacer este cruce, primero tengo que convertir ese dato. ¿Y con qué componente lo hago? Con el conversión de datos o el data conversion. Entonces, antes de hacer el lookup, tengo que pasar por el de conversión de tipos. Y ahí sí. Sí, las puedo hacer. Aquí yo puedo convertir tantos campos como quiera. Entonces, voy a convertir el carnet, lo voy a convertir en un entero, ¿cierto? Del tipo entero. Ok, vuelvo al lookup, ya pasamos por aquí, le decimos que redireccione las filas, la conexión es a DIN estudiante, columnas, necesitamos el ID del estudiante y carnet con carnet, no. Miren que allá se creó una copia de carnet que tiene el tipo que necesitamos y lo cruzamos con este. Y ahí sí permitió el cruce. La pestaña de avanzadas, como su nombre lo indica, es cuando ya tenemos un manejo muy amplio de este componente y podemos hacer otro tipo de cosas o modificar cierto comportamiento. Ok. Ahora me preguntaban, ¿y cómo hago para ver qué está pasando? Si lo está haciendo lo que esperamos. Listo. Agreguemos un row count. Creemos una variable para poder utilizar el row count. Bueno, ya está acá. Conectemos el flujo, eso sí se necesita. Miren que él aquí me pregunta, ¿los que coincidieron o los que no coincidieron? Entonces, los que coincidieron, ¿cierto? Y vamos a poner un data viewer acá. En cada flechita yo puedo poner un data viewer para ver qué va pasando, paso a paso. Aquí lo voy a hacer solo en este y voy a ejecutar la tarea. En Data Viewer. Entonces miren, aquí aparece
De todos esos registros que hay en ese archivo, este es el único que coincide. Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces aquí está, miren la fecha, miren la conversión que me hizo. ¿Sí? No está haciendo bien la conversión, eso lo miramos ahorita. La copia del carnet ya convertido, y miren que aquí efectivamente me está trayendo el 16, que si yo voy y miro cuál es la clave subrogada del carnet 121081 no sé qué, o de lo que es lo mismo de Diana Marcela Arias, si yo voy acá a DIN estudiante y busco a Diana Marcela Arias, miren aquí al final, su ID ¿cuál es? El 16, ¿cierto? ¿Por qué fue la única que coincidió? Porque es la única que tiene carnet ahí, ¿cierto? A todos ustedes, si crearon su usuario, pues, o si crearon su alumno y el de sus compañeros, pues esos son los que les van a coincidir. Si crearon bien, pues, el carnet. Si está bien. Está al revés. Ah, bueno. Está mes, día, mes, año, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar nuestra función. Entonces, este Data Viewer es la herramienta o lo que vamos a utilizar para ver paso a paso cómo vamos y si estamos haciendo lo que se espera que hagamos. Ahorita nos devolvemos a lo de la fecha. Digamos, eso no es importante en este momento. Seguimos. Ya tenemos el ID ya tenemos la fecha convertida, suponiendo pues que la tuviéramos bien. Tenemos el ID del alumno. Nos falta ir por el aula y por el curso. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. Otro lookup. Los que coincidieron, lo mismo, redirigir las filas, la conexión es la misma, pero ya al aula, y las columnas es aula con str aula, lo que yo les decía, nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es nvarchar. Entonces vuelvo aquí a la conversión de tipos y de una vez voy a convertir aula, curso y periodo, para que todos queden como nvarchar de una vez, porque ya sé que me va a pasar lo mismo con los otros. El tamaño es importante, pero como estamos trabajando, por eso lo dejé por defecto en 50. Lo mismo, redirigir las filas, conectarse a DINAula, cruzar ¿qué con qué? ¿Qué necesitamos de aquí? El ID del aula. Y necesitamos cruzar copia de aula con str aula, ¿cierto? Ok. Y para el curso necesitamos otro lookup. Conectamos el flujo. ¿Cuál? Los que coinciden por cada dimensión. Ahí era lo que yo les decía ahorita. Si tuviéramos, esto es una FAQ con 3 dimensiones. Si tuviéramos 10 o 20 dimensiones, eran 10 lookup. En cambio, eso en SQL Server, en una sola consulta se pueden hacer los 10. ¿Sí? Ajá, con procedimientos almacenados. Entonces, por eso es que normalmente se opta por hacerlo por SQL. Aunque esta forma también es válida, ¿cierto? Entonces, volvemos acá, redirigir las filas, la misma conexión, solo que a curso. Las columnas, entonces necesitamos el ID del curso y necesitamos curso con materia y periodo con str periodo. Y ok, volvamos a poner aquí el row count para que veamos si finalmente si estamos haciendo las cosas bien. Habilitamos el Data Viewer, eso es botón derecho sobre la flechita. ¿Sí? Botón derecho es lo que me abre ese menú y ejecutamos la tarea. Entonces ya sabemos, miren que aquí la fecha obviamente, como decía el compañero, esta es día, mes, año, por eso lo hicimos mal, ¿cierto? Recuerden que lo está tratando como un string.
Aquí está copia de aula convertidas y aquí el ID del estudiante, el ID del aula y el ID del curso. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí, como ya todo está ok, podemos proceder a insertar los datos en nuestro destino. Las que coinciden. Doble clic. ¿A dónde vamos a cargar? A la FAC asistencia. La medida no se le hace nada. La medida es tal cual. Salvo que le hagamos una conversión. ¿Cierto? Entonces aquí está. Miren que ID aula y ID curso los mapeó automáticamente. Fecha es cuál. INT fecha. Alumno es por aquí estudiante. Y asistió, pues es asistió. Fecha carga no la hemos creado. Listo. Vamos a ejecutar. Si todo está bien, todo debería quedar en verde. Ah, falló. Vamos a ver por qué. ¿Quién me dice, quién sospecha por qué? ¿Cuál? Por un lado la fecha. Exacto, esa es la clave, tipo de datos. La fecha está mal convertida, por lo tanto no es un entero. Y en ningún lado le estamos convirtiendo entero para acabar de ajustar. ¿Cierto? Miren aquí. ID de la columna fecha. INT fecha. El valor no se puede ¿cierto? Entonces vamos a corregir eso. Vamos al data flow. Y entonces, ¿cómo es esto? Sería al revés, ¿cierto? Entonces sería, como está día, mes, año, entonces necesito los dos primeros, ¿cierto? Luego para el mes necesito, a partir del cuarto, necesito también dos. Y ¿El cuarto o el quinto? 4. ¿Por qué 4 del 4? ¿Por qué qué? ¿Por qué 4? Porque este es right, o sea, por la derecha. ¿Sí? Por la derecha, el año quedó al final, entonces son los últimos 4. El día son los dos primeros y el mes son los dos que están a partir del cuarto. ¿Por qué? Porque 2 de la fecha, el espacio 4. ¿Sí? Ok. Volvamos a ejecutar. Ahora sí. Y si vamos a nuestra FAC, miren acá. Ahí quedaron los registros. Así es que se debe ver una tabla de hechos. Una tabla de hechos debe ser datos, la gran mayoría son ¿qué? Numéricos. ¿Sí? Angosta, ¿cierto? Y tienen muchos datos. Él asistió, mírenlo ahí, Bu asistió, 1 o 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona asistió a esta clase, que fue en esta fecha, pues aunque esté mala, pues, pero a estas 3 no. Lo mismo acá, asistió a esta, pero a estas 3 no. ¿Sí? Miren lo que yo les digo de la fecha. Si yo sé que este está guardado, ¿sí? Por ejemplo, ahí quedó mal guardado, porque nuestro formato es año, mes, día. Vamos a volver a corregirlo. Me está diciendo día, mes y año. Yo no tengo que ir a la dimensión fecha para saber cuál fue la fecha. Ni de qué mes fue, ni de qué año fue, ni qué día. ¿Cierto? Entonces voy a volver a corregir para que nos quede como es debido. Básicamente es corregir el orden en que está aquí. O sea, ya estamos extrayendo lo que es. Pero primero va el año, ¿cierto?
después va el mes y después va el día. Ok, ejecutemos nuevamente. Vamos a nuestra FAQ. Y ahora sí. Y ahora sí tiene el formato que estamos esperando. El 1 de agosto vino, pero el 1 de septiembre no, el 10 de agosto tampoco vino, y el 10 de septiembre tampoco. No. Él ahí está desinsertando. Por lo verde que los hechos también no se actualizan. Pues salvo que haga un reproceso, o salvo que el hecho sea un hecho de esos compuestos donde, como decíamos, el snapshot, ¿cierto? El acumulador snapshot, que ahí yo voy tomando fotos y acumulando y actualizando los datos que me van faltando.